Esto es Relato Continuo, un espacio donde cada miércoles se da apertura a niños y a jóvenes para que compartan sus experiencias con materiales del reino, como el libro Príncipe León, el álbum Confianza, el canto de la semilla y mucho más. Bienvenidos a una segunda temporada de Relato Continuo. En este primer episodio de esta segunda temporada vamos a conversar con Silvi y todo lo que ha venido haciendo con los niños de las comunidades con el libro de Príncipe León. Silvi, así es tu tiempo de poder compartir. Hemos ya muy someramente visto algunos de los rasgos que te caracterizan. Creo como alguien muy ejemplar en la dedicación que tienes por los niños. Y nada más en general, para todos nuestros escuchas, hay una vocación que a mí me parece completamente valiosa, en especial en este tiempo, y es esa vocación que le dedica tiempo, amor, cariño y cuidado a todos los niños. De hecho, esto es una de las grandes motivaciones que hay detrás del libro Príncipe León, que nosotros, si bien ya no somos niños, podemos ser una generación que defiende la pureza, que se para ser defensores de la pureza y que se para ser aquellos que hablan de justicia a una generación que viene. Y con eso, Silvi, yo verdaderamente estoy interesada en conocer las profundidades que te llevan a hacer con destreza tu vocación. Entonces, gracias, André, por la introducción y gracias, Silvi, también por estar aquí. Bueno, qué gusto poder estar nuevamente junto a ustedes, André, Lore, y poder estar junto a nuestros amigos que nos ven desde el otro lado. Realmente estoy muy expectante de este primer episodio, ya que vamos a poder profundizar un poquito más en todo este gran mundo que muy poca gente conoce, que es la labor en comunidad, que es la labor con niños, que es la labor con familias. Así que estoy muy contenta. De hecho, antes de conectarme, estaba orando el Señor y dentro de mí me conmoví mucho, casi que hasta las lágrimas, y bueno, no sé si vaya a llorar en este episodio, porque el amor que yo siento hacia los niños y el amor que tengo hacia el llamado que el Señor me hizo por esta generación es muy fuerte y es muy profundo. Así que yo podría describir esta vocación hacia la niñez como ese gran llamado, hermoso, importante y desafiante. Siempre he tenido un profundo interés por el ser humano, cómo funcionamos, cómo nos desarrollamos, cómo nos estructuramos, qué nos potencia. Y en mi proceso de formación profesional, incluso mucho antes de ingresar a la universidad, en la secundaria, dentro de mí ardía este fuego de poder en lo profundo de mi corazón descubrir y de centrar mis esfuerzos de este interés y esta curiosidad hacia las personas en la niñez, en los juveniles. Así que en estos años he podido trabajar en hospitales, he podido trabajar en escuelas, departamentos sociales, actualmente con comunidades, y en cada una de estas experiencias he podido realmente evidenciar, y me sorprende enormemente la dificultad y el rechazo que los adultos tienen para poder conectar con los niños y los adolescentes. Entonces yo creo que parte de esta inclinación hacia la niñez y hacia los juveniles, parte de ese poder evidenciar esa necesidad y ese rechazo que de cierta manera los adultos tienen hacia este grupo que muy pocas veces es tomado en cuenta o muy pocas veces se lo tiene presente. Porque en ocasiones es como que se tiende a pensar que los niños son un objeto y no forman parte de un núcleo familiar, de un núcleo importante. Y creo que eso es uno de los primeros pensamientos que como sociedad debemos cambiar, que los niños forman parte de un diseño extraordinario dentro de la familia. Y si no logramos entender eso, vamos finalmente a terminar ahogando y matando lo que el Señor ha puesto en ellos como generación y como gente que fue formada por Él. ¡Hey! Príncipe León en Instagram tiene un segmento especial dedicado solamente para las familias. Mira. Soy Silvia Calderón y en colaboración con el Príncipe León, esto fue Voz para las Familias. Un espacio para crecer, desarrollar una conciencia sana y responsable y sobre todo poder cambiar nuestra mirada y enfoque acerca de la forma en la que hemos estado formando y construyendo familias.
Entonces, yo a los niños no los veo como simples niños, los veo de verdad como semillas de Dios, los veo como semillas eternas, como semillas que portan un diseño de grandeza con un gran potencial. Y si los adultos no son capaces de ver ese diseño de grandeza, lamentablemente terminaremos ahogando y destruyendo aquello. Y nos encontraremos más adelante con niños y adolescentes o juveniles que terminaron con sus sueños, con sus visiones, siendo castrados por la voz de los adultos por no entender esto. Así que yo creo que parte de todo este llamamiento es eso, el poder lograr entender y ser una voz para que la gente y las personas despierten y puedan ver el gran valor que porta cada niño y porta cada generación. Lore, ¿quieres preguntarle tú primero? Quiero hacer un comentario, Silvi, porque justo esto que mencionas es uno de los puntos que más me atrae y más me llama la atención del reino de Dios, el ser personas que pueden dignificar a otros. Y yo veo en eso la característica única del reino de Dios, porque el amor dignifica. El poder ver el valor que hay en otro viene de la eternidad, viene de un ojo que es puro, viene de ver a alguien sin los límites que tenemos o que pueden estar en otra persona. Viene de querer ver la libertad en otros. Y en esa parte nos toca dignificar a otros, nos toca empoderar a otros. Y tomando tus palabras completamente en serio, Silvi, acerca de la importancia que tiene un niño. Entonces, yo me planteo y me abriste también un entendimiento a un ejercicio que yo hago a menudo, que es ver cómo vería la pequeña Lore ciertas circunstancias de la Lore de hoy en día. Y no sé, o sea, varias personas lo hacen, puede sonar un poco cliché, la pregunta, ¿qué diría mi pequeño yo si me viera hoy? O sea, y hay películas que incluso incluyen este tipo de escenas. Pero yo veo que de niña, creo que es algo que por convicción quise conservar, es ilimitado lo que un niño puede aspirar a ser. Ilimitado me refiero realmente a que tiene un impulso dignificante, o sea, yo puedo lograr ciertas cosas que son grandes. Y a medida que creces, te topas con varios límites del por qué no. Y la verdad, todos esos límites vienen de fuera. Entonces, ¿qué diría la pequeña Silvi acerca de la Silvi de hoy que persiguió justamente esta vocación? Yo creo que una de las cosas que la pequeña Silvi le diría a la Silvi de ahora es que jamás se conforme, jamás se limite con los logros o con las metas ya alcanzadas recientemente. Y yo creo que uno de los factores que precisamente mata o ahoga este potencial dentro del corazón es precisamente eso, el sentirse conforme, el sentirse satisfecho con aquellas cosas que alcanzamos ayer. Y hay gente o hay personas que siguen sosteniendo o que sostienen dentro de sí los logros alcanzados, y eso ya no alcanza, porque pasó ya. Es por eso que, y ahí logro entender un poco más lo que Pablo dice, extiéndete constantemente hasta proseguir y alcanzar la meta, el objetivo que el Padre día a día presenta y pone delante de ti. Entonces yo creo que esa Silvi de pequeña le diría a la de ahora eso, porque siempre hay una oportunidad de ir más allá. No te conformes, no te limites, no ahogues ese diseño. Estamos hablando, es muy interesante porque estamos hablando de potencial y de alguna manera de un diseño de grandeza, y no ahogues eso dentro de ti, sino muévete en el camino hacia adelante por los que fueron, por los que hoy están y por los que vendrán. Y yo creo que eso es algo muy importante, que nosotros debemos aprender a vivir por la convicción y la certeza del llamado del Señor en nuestros corazones, pero también debemos vivir para dejar huellas en el camino. Hay gente que lamentablemente vive la vida sin un propósito, vive la vida a lo mejor esforzándose por propósitos egoístas y propios de ellos, pero que no son capaces de mirar al que tienen al lado y de ayudar y de extender la mano y de decir, bueno, hay una familia que necesita de mi ayuda, de mi sustento, hay una familia que necesita de mi palabra.
Y yo creo que eso forma parte o engloba esta pregunta, el no conformarse, el dejar huellas, el del vivir y caminar por un propósito claro, firme, por un propósito que arda en el corazón y que pueda abrir camino para los que vienen detrás y aún para los que están delante. Mi espíritu es valiente y puro, así como el de león y Clara. Esto fue Experiencias, una ventana en redes sociales donde niños y jóvenes pueden compartir con nosotros sus saludos, preguntas y vivencias leyendo el libro del Príncipe León. Si quieres enviarnos un saludo y aparecer en este espacio, puedes grabar una historia y mencionarnos o enviarla por interno. Recuerda, si eres pequeño, no olvides pedir ayuda a un adulto. Amigos, lean el libro del Príncipe León. Fíjate que ahí entra mucho esa pregunta que se lee mucho en esos libros motivacionales. Hay una frase que dice que la peor tragedia del hombre no es morir, sino vivir sin propósito. Ahí yo creo que puede caber realmente eso, no solamente por un propósito propio, sino vivir por el propósito y por los planes del Señor para la tierra. Y creo que parte del diseño del cuerpo de Cristo es eso, poder sanar lo que ha estado herido, poder restaurar, restituir y traer una sanidad en todas las áreas de esta sociedad. Efectivamente son pasos que se dan y que se van buscando progresivamente, pero debe de haber alguien, como conversábamos hace un momento, que esté dispuesto a hacerlo, que esté dispuesto a dejar de lado sus propósitos, sus anhelos, sus sueños personales para empezar a vivir por los sueños del Padre y empezar a impartir eso a esa generación. Yo creo que esa debería ser también una de las voces que debería salir del corazón de los hijos del Señor. Enseñar a las generaciones a vivir más allá de sus objetivos personales, a vivir por los propósitos del Señor y a vivir por los propósitos que el Señor tiene con las personas, con los niños, con los demás. Y tocando, perdón, André, me dejo ir porque sé que estamos aquí en total libertad, pero acabas de tocar otro tema, el tema de propósito y vivir con propósito. Yo sé que tú tratas con niños en tu día a día, con niños todavía no son preadolescentes ni adolescentes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Y en general, yo trato a veces con niños que están justamente en la etapa de la adolescencia, con niños, niñas, o llamémoslos jovencitos que están en la etapa de adolescencia. Y trato realmente de entender esa generación porque veo un gran común denominador y es que pareciera que generaciones que van detrás nuestro pierden un ímpetu, pierden una fuerza y pierden una dirección. Y yo crecí con una generación arriba de mí, la generación de mis papás. Yo tuve varios ejemplos donde vi que su generación requerían, por la circunstancia que los rodeaba, ser pioneros en muchas cosas. Entonces, muchas de las cosas que yo, si me compararía a ellos, yo diría, voy lentísimo. No se conectaba tanto en mí esa parte pionera en una temprana edad. Gracias a Dios lo perseguí completamente, que eso se conectara en mí, pero yo lo veo en generaciones que vienen después de nosotros, que realmente sin poner una medida de juicio, sí veo que hay una gran falta de convicción, de convencimiento personal, de conocimiento personal incluso, de qué propósito hay en sus vidas. Y es una conciencia que está ahí, que frena, que limita y que hace de sus días aburridos. Y esto, decimos en México, me enerva, completamente me da. Yo reacciono muy mal cuando siento esa atmósfera de despropósito. O sea, no es nada más como que, ay, qué mal. No, reacciono diciendo, no puede ser. No puede ser. Entonces, creo que es algo muy compartido. Tal vez pudieras abordar este tema, Silvi. ¿Cómo ves en las comunidades? ¿Cuáles ves que sean los retos más grandes en las generaciones, digamos, de niños? Entrémoslo a los niños y puedes abordar también un poco más las generaciones que son más jóvenes. ¿Cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos?
Y también si en las comunidades con las que tú tratas hay algún tipo de valores, realmente riquezas escondidas que sean soluciones a esos retos. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos actualmente es lograr que los jóvenes entiendan su valor y su identidad. ¿Y por qué toco este tema de la identidad? Porque el que no conoce su identidad dentro de su diseño eterno, dentro de Dios, termina siendo un esclavo del sistema, un esclavo de las voces externas, un esclavo de sus propias angustias, de sus propios miedos, de sus propios temores. Y creo que ese es el desafío de todos nosotros, poder comunicar y lograr hacer entender a esta generación, tanto de niños como de jóvenes, que ellos dentro de sí portan un gran valor, tienen un gran valor, son vistos con un gran valor por parte del Padre. Y que esa es la identidad que les va a dar la certeza y la convicción de que no duden mañana, porque las mentiras y el engaño necesitan una plataforma de duda para poder operar y funcionar en el corazón. Si ya en el corazón las tinieblas encuentran una puerta o una semillita de duda, por ahí va a empezar a plantar todo su mal. Y yo creo y estoy convencida de que la identidad es un escudo protector para todos nosotros que nos guarda del mal, nos guarda de la mentira, nos guarda del engaño. De hecho, si nos remontamos un poco al Edén, Adán dudó de quién era y debido a eso entró esa raíz y esa semilla de oscuridad en la tierra. Entonces, nuestro gran desafío es poder afirmar en los niños y desarrollar en los niños y que ellos se puedan encontrar con esa identidad y con aquello que el Señor habló de ellos desde antes de la fundación del mundo. Esa va a ser la voz que los va a librar y que los va a saberse firmes en cualquier circunstancia de su vida. De hecho, eso es algo que me ha pasado con mis sobrinos. Ellos, por ejemplo, entienden y saben que dentro de su diseño es ser luz y que dentro de esta dimensión de la luz no hay cabida para la mentira. Entonces León en algún momento en la escuela se encontró con una compañerita que le dijo, no, escondamos esto y no le digamos a la maestra de que nosotros lo escondimos. Y la reacción de León fue la siguiente, no, yo no puedo hacer eso porque no puedo mentir, porque hablo la verdad. Entonces nos damos cuenta con ejemplos tan prácticos y sencillos de que el poder reconocerse dentro del Señor y saber quién es dentro de Él va a hacer que tú puedas hacer frente a todas estas voces externas que tratarán de hacer que te desvíes y que te tuerzas del camino recto que el Señor trazó para ti. Entonces, ya desde muy pequeños los niños van desarrollando esa conciencia. Soy luz, soy verdad, y la mentira no puede ser albergada en mi corazón, porque mi diseño es ser verdadero, ser puro. Entonces, ahí se va desarrollando esa conciencia de identidad, esa conciencia y esa mentalidad de vencedor, que es lo que estamos también transmitiendo por medio del proyecto Voz, que estamos desarrollando con Príncipe León, con el álbum Confianza, el canto de la semilla. Es eso realmente, porque va a ser el peso de la voz del Señor, de saber quiénes son, lo que va a hacer que ellos se puedan enfrentar a cualquier tipo de situación y sus valores y sus principios no puedan ser conmovidos. Hola, escritora Lorenza. He visto todo sobre esto y quiero ver la segunda parte, si se casan o no se casan, y quiero ver qué hijos van a tener. Y también tengo otra pregunta, 2 preguntas. ¿Cómo consiguió esos colores bonitos para pintar? ¿Y cómo imaginó esa cosa? ¿Qué cosa? El libro Príncipe León. Sí, ya. Ok, gracias. O sea, el fundamento incorruptible en el corazón de todo ser humano, obviamente las bases es en la niñez, es ese, la identidad.
y es el desafío que tenemos en las comunidades. A veces me he encontrado con niños en las comunidades que dicen, no, pero es que yo no puedo, no, es que yo no sirvo para esto, soy un burro, soy un tonto, pero ¿quién te dijo eso? No, me lo dijo papá, me lo dijo mamá. Digo, no, o sea, sí puede ser que tu papá y tu mamá te lo hayan dicho, porque a lo mejor en ese momento no eran conscientes de lo que te decían o ignoraban las palabras que estaban detrás, pero hay una voz mayor y esa es la voz que hoy yo te vengo a hablar, que tú puedes hacerlo y que fuiste creado por el Padre y que Él te ha dado valor y ha puesto dentro de ti una sabiduría y una potencia para poder alcanzar con esfuerzo, con responsabilidad, con perseverancia, aquellas cosas que te propongas. ¿Por qué limitarte? Las palabras, aún si son las palabras de tu papá o de tu mamá, no determinan tu condición, no determinan tu fuerza, porque hay un valor más profundo y más grandioso dentro de ti. Entonces, es por medio de esos momentos y esas dinámicas de interacción en las cuales yo puedo asentar en los niños parte de esa verdad y puedo llegar a despertar en ellos ese propósito para que puedan reconocerse en esa identidad y en esa nueva realidad fuera de la realidad que a lo mejor vienen arrastrando. Que ellos logren entender que pueden romper con los moldes, que pueden romper esas burbujas, esas limitaciones internas y aún pueden cortar con esos patrones culturales de vida, de fracaso, de esclavitud, de limitación, de miseria que vienen arrastrando. Es posible verdaderamente hacerlo si ellos creen en la potencia y en el valor que el cielo ha puesto en ellos, porque eso es algo también que hemos logrado conversar y más ahora que hemos interactuado con el libro Príncipe León en comunidad. Los niños pueden ver y pueden encontrarse con el Padre desde su corazón y en cualquier lugar donde ellos se muevan, si tan solo creen y si tan solo desarrollan su fe para lograr verlo y escucharlo. No hay límites. Y bueno, yo creo que eso es parte como del desafío y de los retos que tenemos, tanto en comunidad como en las familias, como en la sociedad. Y son parte de los valores también y de esas riquezas por descubrir en las comunidades, precisamente lo que dije, lo que mencioné. Quisiera para poder ayudar a entrar en contexto a algunos que nos ven de otros países. ¿Qué te refieres con comunidades? Porque vayan a entender que puede ser una comunidad de hermanos, o sea, es muy diferente. Específicamente, ¿a qué comunidad te refieres en donde tú trabajas? Porque una cosa son los niños, por ejemplo, de la hermandad que hay con ustedes, que tienen una formación diferente, un entorno diferente, un soporte diferente. Y el tema de la palabra comunidad, son en otro ambiente, son otros niños, son otras situaciones. Y claro, son diferentes dinámicas que son las que tú mencionas, que es contra eso, las que se intenta frenar, esa influencia que se intenta frenar. Entonces, como para entrar en contexto, si pudieras explicar a qué te refieres con comunidades, para que no quede como en blanco. Bueno, me refiero a comunidades porque, como mencionabas al principio de este diálogo, he trabajado en diferentes ámbitos y actualmente trabajo con familias de comunidades en condición de vulnerabilidad, de pobreza o extrema pobreza. Son niños, son familias que han salido de espacios en donde han estado viviendo en basureros, en covachas, en territorios de riesgo, en zonas de riesgo. Entonces han sido reubicados a proyectos habitacionales y de esa manera, desde esa plataforma hemos venido trabajando durante estos 3 años el tema de construcción de comunidad en diferentes ámbitos. O sea, tú trabajas en conjunto con proyectos y ahí te permiten introducir el trabajo con los niños. Claro que sí, es que trabajo con todos los grupos etarios, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, pero mi enfoque, mi interés es la niñez. Siempre ha sido la niñez. Y trabajamos diferentes ejes, medios de vida, acercamos las instituciones, los servicios del Estado hacia la comunidad,
que pueda garantizarles a ellos pues, un mejor acceso, una mejor condición en salud, en educación. Si hay niños que no están estudiando, coordinamos, gestionamos con el Ministerio de Educación para que puedan ser reinsertados al ámbito laboral. Manejamos todo el tema de medio ambiente, huertos comunitarios, reciclaje. Mantenemos un programa de reciclaje en la comunidad. Se recicla 2 veces al mes lo que las personas reciclan, lo vendemos y parte de esa utilidad es dividida para ingreso de la comunidad, pero también para una comisión que se encarga de receptar y de separar todos estos residuos. Entonces manejamos diferentes dinámicas que aportan en el crecimiento de la comunidad y de la independencia de ellos. Y del empoderamiento de ellos para poder, obviamente, cambiar, como les decía, todo ese estilo de vida anterior que llevaban, que era totalmente deplorable. Una labor que ciertamente verlo, o sea, a mí me saca una sonrisa enorme, pero me imagino que también a la pequeña Silvi, esa labor que haces hoy puede ser algo que ponga muy, muy orgullosa a la pequeña Silvi. Entonces, nada, mis respetos, de verdad. Más que orgullo es, en realidad, desarrollar esa conciencia de saber que nacimos para amar y para servir. A mí me impresiona mucho la vida de Jesús, porque a pesar de que Él es rey de toda la tierra, de todo el universo, fue el mejor de los servidores. Donde sea que iba, donde Él se movía, con las personas con las que Él estaba, siempre logró impactar, siempre logró tocar, siempre logró mover. Siempre estaba dispuesto a servir, interesado del otro. Yo creo que como hijos, y esto va para todos, necesitamos de verdad entrarnos en este principio. Mira que hay mucha gente que no conoce al Padre, que no experimenta las dimensiones del amor, de la luz, de la justicia dentro del reino espiritual del cielo, pero es gente que maneja ciertos principios. Son generosos, son personas que ayudan al adulto a cruzar la calle, es gente que sirve sin algún interés o esperando recibir algo a cambio. Y como cuerpo de Cristo, yo creo que hemos olvidado esto, principios tan elementales, tan fundamentales, pero que marcan una gran diferencia. Y parte del diseño como cuerpo de Cristo en la tierra es ese, desarrollar un amor profundo por el prójimo y desarrollar un profundo servicio por el otro. En eso también consiste parte del caminar dentro de la luz, el poder servirnos el uno al otro, el poder interesarnos el uno al otro, del poder hacer de este mundo un lugar mejor para que las generaciones puedan crecer en ese legado. A veces yo me pregunto, y en familia hemos conversado, ¿cómo nos gustaría que nos recuerden? Por ahí dicen, no, a mí me gustaría que me recuerden como una persona alegre, como una persona extrovertida, como un comilón, que le gustaba comer mucho. Y cuando me han preguntado a mí, sencillo, a mí realmente me gustaría que me recuerden como una persona que amó y como una persona que sirvió. Como una persona que no tuvo de qué gloriarse, como una persona que no tuvo de qué vanagloriarse y decir, bueno, yo intenté esto, hice esto, o sea, no, porque el servicio es un estilo de vida. Cuando tú entiendes y desarrollas esta conciencia del servicio, sabes que no le estás haciendo un favor a la gente, sino que estás amando y por medio de ti el Padre está orando, por medio de ti el Padre está sirviendo. Y eso verdaderamente rompe y mueve todo, porque es Él en nosotros y sencillamente nosotros somos esa herramienta, somos esa arma en sus manos y Él es quien lo hace todo, quien toca, quien ministra, quien impacta y nosotros somos sencillamente esos canales. Así que eso incluso hace que podamos movernos en este ámbito sin estrés, sin carga, sin presión. La Andrés sabe, la gente que me conoce de cerca, yo muy poco ando preocupada, cargada. Tiene que haber algo de peso que a mí yo diga, no, ya quiero dejar eso. Jamás he renegado, jamás me he quejado. De hecho, creo que la queja no existe en mi boca, porque sea lo que el Señor me ha llamado, sé cuál es mi misión y sé que la gratitud abre camino y abre puertas
para poder verdaderamente cumplir con la voluntad del Señor en la tierra. Y eso es algo que debemos también empezar a dejar de lado. La queja, hay mucha gente que se queja por todo, que reniega por todo y no se dan cuenta y no se fijan, no se sientan a meditar que a lo mejor en eso que ellos están haciendo es la voz del Padre que quiere restaurar una generación, que quiere reconstruir ruinas, que es el Padre que quiere manifestarse y moverse de maneras no convencionales, de maneras que quizá no son las tradicionales, que no son las que nosotros pensamos, porque Él actúa y obra de diferentes maneras, que incluso rompen con nuestros propios moldes, pero Él está ahí. Y saber que el Padre está presente en cada uno de nuestros días, en lo que hacemos, hace y marca esa gran diferencia y hace que podamos de verdad servir con ese amor profundo y con ese entendimiento de creer que lo estamos haciendo por Él y para Él. Y ahí entra ese versículo que está en los evangelios: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, porque veo a Jesús, cuando sirvo veo a Jesús en cada una de estas personas y veo a Jesús también ministrando a estas personas. Entonces, y creo que es una buena pregunta para replantearnos cada uno de nosotros, ¿cómo nos gustaría que nos recuerden cuando ya dejemos de existir en este plano natural? Como alguien que a lo mejor estuvo enfocado en sus preocupaciones y sus angustias, o como alguien que de verdad decidió dar el paso y dijo: heme aquí, Señor. Cosa seria de responder eso. Ahí me dejaste con lágrimas en los ojos, Silvio. Verdaderamente vi al Hijo de Dios en tus palabras. Me llenaron de una presencia impresionante, de la revelación de Jesús. Entonces, nada, yo me quedé llena de lágrimas y gracias. Vamos a llorar. Realmente, como dice Silvia, para cada cosa yo creo que el Señor nos da tanto herramientas como el querer y verlo con ese amor, porque en el momento en que uno deja de verlo con amor, uno comienza a no notar que uno puede llenar de amargura el corazón y comienza ya a hacerlo por hacer y ya no entender que lo que estás haciendo afecta en diferentes grados. Por ejemplo, yo tengo resistencia para hacer varias cosas, pero la resistencia que tiene Silvia para tratar con los niños, muchos niños de diferentes edades, todos los días, Silvia tiene unas baterías inagotables y creo que va aparte. Entonces, una de las cosas que también podríamos anotar un punto tal vez para alguno que esté viendo es que hay muchos que dicen: ¿cómo voy a poder hacer eso si yo no, por ejemplo, no tengo resistencia o no tengo esto o lo otro, me falta desarrollar aquello? Pero cuando, como tú mencionabas, cuando uno comienza a ver al Padre y cuando comienza a seguir a donde el Señor nos está llevando y va conforme como Él nos ha creado, comienza a hacernos ver que todo eso que necesitamos es algo que tiene que comenzar a despertar. Y Él nos comienza a desarrollar eso, porque siempre ha estado ahí, porque va de la mano con lo que nos lleva a hacer. Y es muy puntual en lo que tú mencionabas. Hay muchos que quieren imitar formas, porque, ve, funcionó allá, y quieren replicarlo en otro lugar. Y ahí es cuando no funciona, porque tiene una sustancia y todas las herramientas, por eso toma esa forma, porque tiene esa sustancia en el espíritu. Pero si uno lo quiere replicar sin entender tal vez el diseño en algún lugar, se vuelve algo, como tú dices, lo hacen por hacer, ya no hay amor, ya alguien lo hace por cumplir, y se pierde eso, que es el motor. De hecho, la fórmula termina desgastándote, termina absorbiéndote. Termina quemándote, dejándote pero corto. Por eso yo dije al principio del porqué de mi vocación, porque fue un llamado del Señor dentro de mí. Entonces, tú vives por ese llamado, tú vives por esa voz. Aún no vives por los cambios externos que se vean, que de hecho sí se han visto cambios en las comunidades. Anteriormente en la comunidad en Tosagua, donde me encontraba, pudimos levantar un grupo de danza, un grupo de niños que no creían en ellos, niños que se sentían menos, inferiores, rechazados, de una condición interna de orfandad, pero pudimos rescatar esos niños y pudimos llevarlos a ver su valor. Conformamos un grupo de danza que ahorita está siendo conocido en todo el cantón y estaban saliendo. O sea, es algo sorprendente. Y aún así yo le digo al Señor: Padre,
que esos frutos visibles que se ven y de cambios en la comunidad, que no sean el motor para yo seguir avanzando en lo que tú me has hablado, sino que por sobre todo verdaderamente sea tu voz, porque eso es lo que a mí me refresca. O sea, de toda la jornada que tenemos a diario, desde las 5:15 que empezamos hasta las 8, 9 de la noche, a veces 11 o medianoche, y al siguiente día, así mismo madrugar, o sea, es la voz del Señor finalmente quien nos refresca, porque es esa voz la que te llamó y la que te sustenta en todos los caminos. Así que eso también es un buen punto para tenerlo presente. No vivamos aún por las cosas que se puedan mostrar, por lo cuantitativo, sino que vivamos, y eso yo lo aprendí ya hace algún tiempo, vivamos por lo que el Señor determinó y por lo que el Señor te mandó a hacer. Aún si ahora no se ven esos cambios, se vean después de 5, 10, 15, 20 años, no lo sabemos. Como hace unos días conversábamos, ¿cierto? A lo mejor escribimos, componemos canciones, quizá para una parte de esta generación, pero habrá una generación que podrá entenderlo desde otra profundidad. Entonces, aún las semillas que sembramos hoy en los territorios son semillas que quizás no todas darán su fruto ahora o en este tiempo, sino que veremos la cosecha de esas semillas que fueron sembrados más adelante. Y a lo mejor no lo veamos nosotros, sino lo verán nuestras generaciones o los que vengan detrás. Pero tener la convicción de que vivimos por esa voz y que dejamos esas huellas en el camino es una gran fuerza dentro. Ahí hay que hacer como dice que Abraham vio a sus generaciones en el espíritu, vio que eran muchas, como las estrellas en el cielo, la arena en el mar. Bueno, yo creo que ya llegamos al final, no sé ustedes, pero ha sido un tiempo que se volvió corto. Se sintió, hay mucho que hablar, pero creo que se ha condensado lo principal. En el siguiente episodio tendremos con Lore y los niños de la comunidad, de otra comunidad, porque ahorita yo hablo de un grupo en Tosagua y otra comunidad con la que está actualmente. Y ellos muy emocionados, tenían como listas de preguntas para Lore. Entonces, esta segunda temporada va a estar enfocada en esa dirección, que el Señor nos ha permitido, en su gran amor, a través de muchos vínculos, llegar a niños y a lugares y espacios y abrir oportunidades que no la teníamos en mente, no la teníamos planeada. Pero es sorprendente, y como una vez uno del grupo dijo, uno piensa que es algo chiquito y resulta que los planes del Señor siempre son grandes. Es muy bonito. Gracias por el tiempo. Gracias Lore, gracias Silvi, y gracias a los que se toman el tiempo de estar con nosotros en los podcasts. Muchas gracias, Andrea, por invitarnos aquí. Gracias, Silvi. Gracias, Lore y André. Gracias a todos los que están observando. Gracias a todos por escuchar. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en los comentarios. Al Instagram, en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo en la descripción, y de esa manera también nos mantendremos más conectados. En Instagram incluso tenemos espacios en la cuenta de Príncipe León en la que pueden ver cómo niños mandan extractos y espacios que hemos armado, por ejemplo, de experiencias y otros espacios más para que los niños puedan interactuar y ellos mismos tener un momento de comunicar con su propia palabra lo que están viviendo con el tema del Príncipe León, y aún con los álbumes que han salido de confianza. Yo creo que eso es lo mejor, niños que están siendo impactados por el amor del Señor. Así nos vemos en la próxima. Bien. ¡Corte! Antes de venir a la tierra tuvimos una existencia gloriosa en los cielos. Hakma, el espíritu de la sabiduría, narra la historia del príncipe León y su compañera Clara, dos hijos de luz, como fueron creados y entrenados para las más grandes hazañas cuando viniesen a la tierra. Un libro poderosamente ilustrado que abrirá los ojos de pequeños y grandes para entender quiénes son y cuál es su grandioso potencial. Entrarás en sus páginas a lugares celestiales como la biblioteca de los libros vivientes. Te adentrarás en el salón de la sabiduría. Conocerás lugares maravillosos del paraíso y cabalgarás con los príncipes en los caminos del cielo. Te encontrarás con personajes como Enoc y ángeles de gran jerarquía, y te adentrarás hasta el trono de Dios para saber cómo decidiste venir a la tierra. El Príncipe León, un libro único en su género,
por Ana Méndez Ferrell y Lorenza Méndez, diseñado para levantar una generación de niños y adolescentes de luz, enamorados de Jesús y del cielo, entendiendo quiénes son y cómo fueron escogidos antes de la fundación del mundo.